Saludos, queridas hermanas y hermanos de la Iglesia Evangélica Universal de Coyhaique, del Distrito 6 y de todos los hermanos de la Iglesia Evangélica Universal y hermanos y amigos que vean este video. Que Dios les bendiga a todos los televidentes. Es un placer, es un agrado compartir la palabra del Señor y es una responsabilidad que no podemos eludir. Y aunque no podemos, ¿cierto?, reunirnos en los templos, sin embargo nuestra labor de anunciar el Evangelio es inminente. Y al parecer, ¿cierto?, tenemos una congregación y un auditorio más grande todavía al cual podemos llegar. Y en la predicación que queremos compartir lo hacemos con amor, esperando que Dios pueda llegar a cada corazón en este tiempo de dificultad. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje que está en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23. Dice este pasaje de la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una palabra fuerte, es una palabra que confronta. Estamos leyendo el versículo 23 del capítulo 3 de Romanos. En el versículo anterior, en el 21, el apóstol Pablo continúa un tema que está en la carta, que indica que el capítulo 1 y versículo 17, la ley de ninguna manera, la ley judía a la cual se refiere, justificaba al pecador quien había desobedecido a Dios. Por lo tanto, Dios ha manifestado la verdadera justicia que se puede obtener sin la ley judaica, y esta justicia es por medio de la fe a todos los que creen en Jesús. Porque el medio que se le había dado al pueblo judío para acercarse a Dios era esa ley, la ley mosaica, para justificarle, para llevar ante cualquier falta del pueblo, ¿cierto?, cómo justificarlo delante de Dios. Esto se estableció ese sistema a través de sacrificar animalitos que no tenían defectos. Derramando esa sangre se podía cubrir el pecado de las personas. Pero la Biblia dice que eso no era suficiente. Y lo vamos a mirar en mayor detalle ahora a continuación. ¿Cómo inicia este versículo 23? Dice: por cuanto todos. Esta expresión al inicio del versículo es muy potente. En los capítulos anteriores del libro de Romanos, el apóstol Pablo ha mostrado que los judíos y los gentiles, todos, gentiles son todos aquellos que no son judíos, o sea, en el fondo todo el mundo de aquel entonces, están bajo condenación. Condenados a la muerte espiritual, condenados a la ignorancia de la voluntad de Dios. Como muchos hoy día lo están ahí detrás de esta cámara, porque no le han rendido el corazón a Jesús, porque se resisten, porque aman más seguir acariciando sus pecados y sus maldades y sus cosas inmundas, o la rebeldía o el rencor o cualquier cosa, antes que aceptar el mensaje de Jesús, que te pide renunciar a eso y aceptarlo a Él para que Él pueda transformar tu vida. Los gentiles, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Mucha gente en el mundo es inteligente, tiene grandes logros, alcanzan en su independencia como individuos, ¿cierto?, a mostrarse ante la sociedad como personas, ¿cierto?, que obtienen cosas, que tienen un cierto estatus, un cierto nivel, y se envanecen en sus razonamientos, creen que está todo bien y que ellos piensan en lo correcto. Pero no se dan cuenta que a la luz de la palabra de Dios, en el ámbito espiritual, su mente está en tinieblas. Su corazón se ha entenebrecido. Estamos hablando de algo espiritual. Los judíos, que se jactaban de la ley, a los maestros de la ley, que miraban en menos a los gentiles y a todos los demás, ellos también infringieron y deshonraron la ley de Dios. Abusaban de los humildes. Creen que porque eran religiosos y porque sabían de memoria los libros de la Escritura, que era suficiente y eran privilegiados delante de Dios. Y no, al contrario, estaban yendo totalmente en contra del espíritu de la palabra de Dios. Cuando miramos a Jesús, vemos a una persona humilde. Cuando Pablo habla de sí mismo y dice
que seamos imitadores de Él, dice, como yo de Dios, de Cristo. Y el Señor Jesús, miramos en las páginas de la Biblia, sabiendo que Él era el Hijo de Dios y Dios mismo, fue muy humilde y se dejó maltratar y se dejó voluntariamente quitar la vida en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Esta culpabilidad de todos resalta en el versículo 9, donde dice: ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Si citamos el Salmo 14, se refuerza este argumento de que todos se han corrompido. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El salmista es más riguroso aún. Todos se corrompieron, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno. Si nosotros miramos las noticias el día a día, miramos lo que sucede, de verdad que todos podemos decir así, ¿cierto? Es una expresión que generaliza. Este mundo está descompuesto, este mundo parece que no tiene solución. Y cuando hablamos del mundo, obviamente estamos hablando de los humanos. Los seres humanos se han descompuesto, se desviaron. Hay algunos que postulan que el ser humano en esencia es bueno, están equivocados. Si basta con solamente, si imagina ustedes, no hubieran policías, no hubieran leyes, ¿qué sería de todos nosotros la ley del más fuerte? Entonces, es una contradicción cuando alguien me dice: no, los seres humanos somos, en esencia somos buenos. El humanismo dice que el hombre, postula que el hombre, ¿cierto?, es su propio Dios, su propio Salvador, y se va a redimir a sí mismo haciendo cosas buenas. Pero quítele las leyes, quítele las órdenes, quítele el orden social y vamos a ver como animales peores que animales. Y hay un principio en la ley que dice el principio de primacía de la realidad, y esta realidad indica que el hombre es malo. Dios lo sabe, y por eso es que Él se preocupa por nosotros y ha provisto de un mensaje que nos da una salida. El apóstol Pablo más adelante vuelve a mencionar la culpabilidad de todos por haber pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es el pecado, como este virus que nos ataca hoy día, a uno, y después se multiplica y se multiplica y se multiplica. Esto significa, queridos televidentes, que nadie puede eludir la situación. El religioso, el ateo, el culto, el ignorante, el rico, el pobre, todos están bajo la culpa del pecado. Es así que el versículo 23 dice: y por cuanto todos pecaron. Tenemos que observar que el apóstol no dijo se olvidaron de Dios, descuidaron su alma, fueron indiferentes, se enfriaron. Dice pecaron. El hecho de que todos pecaron significa que todos infringieron la ley de Dios, o sea, violaron los límites del bien e hicieron lo malo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, de la voluntad de Dios, de los principios de Dios. La ley de Dios es perfecta. Los principios de Dios, los preceptos de Dios, todo lo que Dios quiere no es malo. Y hay personas que se resisten, pero es como el niño que no entiende que las normas que le pone el papá son para su bien. Nada de lo que Dios dice que hay que hacer es para nuestro mal, es para nuestro bien. Pero esta rebeldía interna se resiste a aceptar, ¿cierto?, el orden de Dios para tu vida. Y dice la Escritura que hicieron iniquidad. La palabra iniquidad es la traducción del griego anomía, que se usa 15 veces en el Nuevo Testamento y significa estar sin ley, anomía. Por lo tanto, todos hicieron iniquidad, o sea, todos se condujeron como si no hubiera ley.
que regulara sus actos. Nomás, ¿qué importa? Total, cada uno, ¿cierto?, se manda solo y hace lo que quiere, sin ley, en rebeldía, en iniquidad. Se rebelaron y por eso el rey David, escritor de los Salmos, consideró su pecado, cuando él cometió un pecado, como una rebelión contra Dios. Él dice en el Salmo 51, conforme a la multitud de tus piedades, le dice a Dios, borra mis rebeliones, porque nuestros pecados, nuestra rebeldía contra Dios. Y dice, porque yo reconozco mis rebeliones. La pregunta es si usted está dispuesto a reconocer sus rebeliones. Cometieron injusticia. La palabra injusticia es una traducción de una palabra que se usa varias veces en el Nuevo Testamento y significa sin justicia, como por ejemplo en Romanos 1:29, estando llenos de toda injusticia. A veces uno mira ejemplos de personas, cuando uno mira su historial, ¿cierto?, judicial, dicen los jueces y las personas, ¿cierto?, tiene un amplio prontuario policial, un amplio prontuario, una tremenda lista, ¿cierto?, de acciones que quebrantaban la ley, amplio prontuario. Practicaron la impiedad, llenos de toda injusticia. Y la palabra impiedad es una palabra que el apóstol Pablo menciona también en Romanos 1:18, porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Practicaron la perversidad, dice la Biblia. La perversidad. Pablo dice, estando lleno de toda injusticia, fornicación y perversidad. Entonces, amplio prontuario, eso es lo que nos pasa. Delante de los ojos de Dios, los seres humanos tenemos un enorme prontuario de inmundicia, de rebelión, de injusticia, de fornicación, de perversidades. No lo podemos negar. Y finalmente el versículo 23 dice, y estando destituidos de la gloria de Dios. Se han dado, amados, diferentes interpretaciones a lo que puede significar aquí la gloria de Dios. Por ejemplo, que es la imagen de Dios que se ha sido dada al hombre en la creación, la vida eterna, la presencia de Dios, la justicia divina, la alabanza o la aprobación de Dios. Estar destituidos de la gloria de Dios. Pero quiero decirle que la mayoría de los estudiosos de la Biblia lo interpretan como que se refiere a la alabanza, a la aprobación de Dios, como la mejor interpretación. O sea, la idea aquí, destituidos de la gloria de Dios, es que los hombres han buscado con sus propias obras tener el agrado de Dios, ser justificados, tener su aprobación, pero han fallado. Hay personas que tienen la vida hecha pedazos y tratan de aparentar con un aspecto de religiosidad que todo está bien. Y piden, van a los cultos, a las misas y en fin, pero no es suficiente, porque lo que Dios dice en la Biblia, Dios no mira las apariencias, Dios mira tu corazón. Están destituidos. Tal vez sería más correcto decir, carecen de la gloria de Dios, carecen de la aprobación de Dios. ¿No te asusta un poco eso, querido amigo, querido televidente? Saber que mientras tú no recibas a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador personal, careces de la gloria de Dios, careces de la presencia de Dios, careces de la aprobación de Dios. Esta es la condición de todos los hombres. Carecen de la aprobación o justicia de Dios por causa de haber pecado contra Él. ¿Cuál es el remedio que propone el apóstol Pablo en esta situación? La del versículo siguiente, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús. Ahí está el remedio. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, porque a Él le place ofrecerte este escape, la salvación, mediante el pago que hizo Cristo para rescatar tu vida del infierno con su sangre en la cruz del Calvario. Eso significa la redención en Cristo Jesús, que Él pagó un precio por ti, su sangre preciosa. Así que a ti te digo, querido amigo, que aún no has rendido tu vida al Señor. Ábrele tu corazón, mira tu situación, tu vida. Piensa que Él tiene algo mucho mejor para ti. ¿Por qué tienes que andar en las tinieblas, en los tropiezos de esta vida, desconsolado, triste y solo? Podrás hacerte rodear de mucha gente, podrás buscar la forma de escabullirte de la realidad, pero lo cierto es que solamente podrás ser libre rindiéndole tu vida a Jesús, doblegando tu corazón y tus rodillas, diciéndole a Él: Señor, yo te entrego mi vida hoy. Vamos a hacer una oración. Buen Dios y Padre eterno, le ruego, Señor, por estas personas que en este instante están mirando esta predicación. Señor, si hay alguno de ellos que quiera rendirle su vida a usted, que pueda repetir conmigo esta sencilla oración. Dios del cielo, hoy entiendo por tu palabra que estoy en rebeldía contra ti, que soy un pecador. Reconozco mi pecado y te pido perdón. Señor, creo que Jesús murió en la cruz del Calvario, pagando el precio de mi pecado para rescatarme de la muerte eterna. Y hoy le recibo en mi corazón para abrirle mi corazón y que Él pueda vivir en mí y tomar el control de mi existencia. Lo recibo a Jesús como mi Salvador personal. En este momento, por la fe, creo que ahora soy transformado en un hijo de Dios, en una hija de Dios, y que mi nombre se escribe en el libro de la vida en el cielo. Amado Dios, le doy gracias porque en este instante recibo a Jesús como mi Salvador personal. Buen Dios y Padre eterno, Señor, bendiga usted a las personas que hayan hecho esta decisión. También oro por los enfermos, para que quienes tienen fe que tú les puedes sanar, sean sanados ahora en el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios. Sean sanados, Señor, en sus huesos, en sus músculos, en sus arterias, Señor, en cada enfermedad. Todo, Señor, es posible, dice tu palabra, para el que cree. Todo es posible. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sean sanados, sean bendecidos y sean libertados en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Tu palabra, Señor, tiene poder y la sangre de Jesucristo tiene poder. Sean sanados y liberados en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y aférrense al Señor. Pueden escribirnos a nuestra dirección que está en el canal de YouTube en el que publicamos estos videos y contactarse con nosotros para que podamos conocerles, saber de su testimonio y orar para que usted entienda que tiene una familia espiritual. Que Dios les bendiga.